Cafecito con Explain Me. ¿Qué onda, racita de Explain Me? Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? A este episodio número 33, si no me equivoco, espero haberlo dicho bien. Yo soy Paloma, ¿cómo estás, Mariana? ¿Qué onda a todos y a todas? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Paloma? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estoy muy emocionada de este episodio porque es un poco diferente. Ahorita les vamos a platicar qué onda, ¿no? Sí, está muy interesante. Yo estoy muy emocionada y bueno, muy contentas que Martín, que ahorita se los vamos a presentar, aceptó venir a este cafecito. Exacto, este cafecito, acuérdense que es nuestro formato más relajado, es más para cotorrear, para platicar, para discutir muchos temas súper interesantes e increíbles. Entonces acomódense, paren la oreja, lávenselas bien y escuchen este cafecito con Explain Me. Y bueno, ahora sí, Mariana, presenta a nuestro invitada sasasazo del día de hoy. Bueno, nuestro invitado sasasazo es Martín Núñez, él es argentino, estudió en la Universidad de Comahue en Bariloche, hizo su doctorado en la Universidad de Tennessee, es investigador del CONICET en Argentina, que me imagino que hace algo parecido al CONACYT en México, hasta suenan parecidos, y es profesor de la Universidad de Comahue, y bueno, ahora es profesor de la Universidad de Houston en ecología, y pues además, como ya saben, es no solo es científico, sino también es papá, tiene 2 hijas maravillosas y su esposa es ecóloga también. Entonces, pues bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias. La verdad que hecho estar acá por ustedes y hablar de... Pues hoy vamos a platicar de un tema que está muy, muy interesante, está muy bueno, yo sé que les va a encantar. Vamos a hablar como de ciencia global y en específico de la ecología global, que es un tema que Martín ha venido desarrollando y platicando y publicando y dando pláticas y demás. Ahorita vamos a entrar más en el tema, pero bueno, de eso vamos a platicar. Ahorita los desmenuzamos y decimos todo lo que hay que decir al respecto, ¿no? Ok. Exacto, sí. Hay muchas cosas que platicar. Entonces podemos empezar con la primera pregunta, que es para nuestro querido Martín, para que ahí nos vaya desmenuzando todo este gran tema. ¿Por qué es importante que una ciencia como la ecología pues sea global? Sí, bueno, ya a qué se refiere, ¿no? Que sea ¿Ya a qué se global. refiere? Exactamente. Claro, hay un tema acá que las ciencias, digamos, pueden ser así locales o globales, ¿no? Tipo, por ejemplo, un descubrimiento, no sé, los estudios de Einstein de la gravedad o cosas así, digamos, quizás tipo pueden ser hechos en un solo lugar y por ahí y uno puede analizarlos para todo el mundo o inclusive el universo. Pero hay otras áreas de la ciencia, como la ecología, que no son iguales a la física, por ejemplo, ¿no? Que puede ser, uno puede con un principio local extrapolarlo al universo, digamos, ¿no? La ecología requiere de entender qué pasa en sitios diferentes. Uno inclusive puede vernos estudios históricos, ¿no? Como los de Darwin o Wallace, ¿no? Nuestros padres fundadores de las ciencias, ecología y evolución, que mucho tipo de lo que ellos descubrieron fue basado en viajar, ¿no? En ver zonas diferentes, ¿no? Ver en los trópicos y ver que hay más especies y por qué, y cómo estas tipo entre ellas, ¿viste? Interaccionan. Pero bueno, lo que pasa en el mundo es que hay muchas asimetrías, ¿no? Entonces, en vez de tener una ciencia global, como deberíamos, para entender cómo el mundo funciona, tenemos una ciencia súper enfocada en unos pocos países, ¿no? Países ricos, por supuesto, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que mucho invierten en ciencia y eso hace que la ciencia de la ecología no sea global. Y esto es un problema. Sí, claro. Sí, bueno, la ecología... Bueno, hemos hablado ya de varios temas ecológicos aquí en Explain Me, pero pues la ecología se encarga de estudiar como el ambiente, cómo interactúan unas especies unas con otras, cómo interactúa el ambiente con las especies, cómo afecta eso, ¿no? Cómo se comunican, cómo se aparean, cómo es súper amplia, ¿no? Y tiene preguntas muy importantes que aparte aterrizadas un poco a lo que estamos viviendo actualmente, que es el cambio global tan fuerte, pues diferentes ambientes van a ser distintos, ¿no? Pero bueno, nada más ahí como un recordatorio de qué es la ecología y qué es lo que estudia, bueno, a manera general, ¿no? Obviamente.
Sí, sí, no, hacemos sí, muchos estudios, ¿no? El tema de, bueno, hoy en día de líos mundiales como las extinciones masivas o el cambio climático afectan mucho, digamos, están siempre muy asociadas a la ecología, tal cual. Sí, claro, yo me acuerdo cuando estaba leyendo uno de los artículos que publicaste al respecto, que sí me puse a pensar en esto, ¿no? Si esto de la ciencia global se extrapola a todas las áreas, porque pues sí, probablemente la astrofísica, bueno, pues no sé a qué tanto se pudiera extrapolar, pero otras ciencias como la ecología o las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Pues sí, no, el principio de un lugar no va a aplicar necesariamente al mundo entero, ¿no? Supongo que a eso se refiere. De igual. No, y el problema es que a veces uno cree que aplica, ¿no? Si hay, no sé, 40 estudios que prueban algo, uno dice, bueno, esto funciona. Pero si esos estudios fueron todos hechos en un sitio, en la campiña de Oxford, quizás no sea tan real, digamos, ¿no? Claro, el tema a qué ciencias aplica que no es ecología y geología, y paleontología y muchas ciencias del estilo, esto es básico, pero quizás, no sé, en física cuántica o no sé, hasta astronomía, quizás esto no sea tan fundamental. Entonces, lo que estás diciendo, Martín, es que hay algunas ciencias que no aplican en todos los lados del mundo. Bueno, en todo el mundo. O porque, digo, ahorita me quedé pensando, ¿no? Que con este concepto que tenemos de que la ciencia pues debe ser para todos, ¿no? Y todos debemos de acceder a ella, estemos donde estemos, ¿no? Y que ahorita vamos a platicar un poco sobre por qué la ciencia a lo mejor está solo en inglés o en ciertos idiomas y qué personas tienen acceso a ella. Pero particularmente con esta pregunta, ¿es así? O sea, ¿o qué es lo que hace que la ciencia en general, digamos, no sea global? Claro, el mundo, viste, es muy diverso, ¿no? Entonces eso lleva a que cosas diferentes pasen en lugares diferentes. Si uno se analiza, no sé, qué comen los herbívoros, si uno va a Australia y hay canguros, quizás sea diferente a lo que pasa en África con las vacas, ¿no? Entonces, tipo, hay cosas así que son claras, digamos, que son muy diferentes y que por eso hace falta hacer estudio en Australia y en África, ¿no? Tipo, si uno no puede extrapolar lo que pasa en África, lo que pasa en Australia o viceversa. Y también lleva esto a que, para que decían que es fácil, tipo, asumir, cuando uno hace estudios en una zona, asumir que todo el mundo es igual, ¿no? Por ejemplo, yo estudio especies invasoras. Son especies que vienen de un lugar del mundo, llegan a otro y ahí se expanden como locas, ¿no? Entonces generan problemas. Esto, históricamente, digamos, si uno agarra los libros de texto, por ejemplo, te dicen que las zonas templadas son más invadidas que las zonas tropicales, ¿no? Hay patrones, se explica, hay un par de teorías que lo explican, ¿no? La diversidad de las zonas tropicales lleva a que haya menos posibilidad de especies nuevas a invadir. Una teoría muy sólida, pero bueno, lo que sabemos hoy en día es que ese patrón se dio porque nadie estudió las zonas tropicales. Entonces, estamos acá viendo que pasa algo que simplemente si todo el mundo estudia en Estados Unidos, Alemania e Inglaterra y encuentra mucho este problema y nadie estudia en las zonas tropicales, uno puede llegar a decir, no, este problema es importante para zonas templadas y en los trópicos esto es un problema mínimo. Pero no, es un problema en todos lados. Es el tipo de problemas que estamos pensando, ¿no? De que por ahí uno sin querer extrapola al mundo con una muestra sesgada, ¿no? Con una submuestra. Hay también un caso hermoso con el Ártico. El Ártico es un lugar muy grande, es central para carbono del mundo. Hay mucho tipo, en el Ártico hay mucho tipo, acumulado en turberas y demás, que hoy en día con más calor y todo eso en el mundo se está perdiendo, ¿no? Bueno, resulta que en el Ártico casi la mitad de los artículos publicados vienen de dos sitios, uno en Suecia y uno en Alaska. Básicamente todo lo que sabemos del Ártico viene de dos lugares del mundo que son raros aparte, son sitios muy, muy fáciles de acceder y son más cálidos que el resto. Entonces, al no saber nada, por ejemplo, del norte de Canadá y el norte de Rusia, estamos entendiendo mal la historia de todo esto. Y esto es un problema, digamos, ¿no? Tipo, porque uno quiere entender cómo funciona y si no hace un estudio global, va a ser incompleto el entendimiento. Claro, sí, como esta visión tan occidentalizada que tenemos, ¿no? De la ciencia, de la cultura, del arte, inclusive, ¿no? Como de todas estas cosas, inclusive de temas como el feminismo y demás, pues vienen siempre de Occidente. Entonces tal vez eso, pues sí, nos sesga por completo. Sí, aquí yo creo que un punto que hace Martín que es importante, o sea,
El asunto también es como extrapolar ese conocimiento como teorías de ecología o, bueno, yo ya de evolución o demás. No lo puedes extrapolar cuando solamente mides en ciertas partes a que eso es global. Entonces, a eso va. O sea, no tanto como la visión de cómo se hace ciencia o demás, que eso lo hablaremos después, pero sino las conclusiones científicas y biológicas que estás sacando de tus estudios, como solamente lo estás haciendo en ciertos sitios, porque es donde se hace más ciencia. Luego ese tipo de conclusiones se extrapolan a, bueno, entonces así debe funcionar el mundo, pero pues resulta que el mundo es muy diverso y esas conclusiones biológicas o explicaciones biológicas pues resulta que son súper locales y lo que pasa es que se extrapolan. Ahora que lo pienso, hay tres problemas. Uno es el problema que yo ya les dije recién, el tema este que uno extrapola en base a un muestreo sesgado en países ricos, ¿no? Esto es un problemón, claro. Otro problema es que uno también ignora las preguntas que pueden ser generadas en las zonas menos ricas, ¿no? Con buena suerte, digamos, África o América Latina, ¿no? Entonces, las preguntas que se generan en una parte del mundo son aplicadas al resto, pero nunca pasa lo opuesto, ¿no? Entonces, eso también nos limita el número de preguntas, digamos, de ideas, de problemas, ¿no? Por ahí, un problema es muy esperable que los problemas que son para un país rico, no sé, como Estados Unidos o Alemania, no sea el mismo problema que para un país pobre, ¿no? Entonces esto también nos limita el número de preguntas. Y otro problema que también el tema de la injusticia, ¿no? Y bueno, no es justo, digamos. Acá hay un tema de visibilidad de gente que hace estudios en zonas sin privilegio, y eso no está bueno que sea opacado por gente que lo hace en otros lugares con más privilegio. Ok. Entonces, aparte de los ejemplos que nos estás dando, por ejemplo, de las especies invasoras, ¿hay otra evidencia, otros ejemplos que nos demuestren que la ciencia no es global, al menos en ecología? Sí, está lleno de ejemplos, digamos, tipo, medio en todo lo que hagas, si lo comparas, por ejemplo, con los trópicos, que son zonas muy poco estudiadas, todo te va a mostrar esto. Otro ejemplo que tengo es el estudio de mi esposa en mariposas, ¿no? Estudió un grupo de mariposas que son tóxicas, ¿no? En Estados Unidos son todas tóxicas y tienen, viste, especies asociadas que son parecidas, así para confundir a las presas, ¿no? Entonces, tipo, tienes un grupo de especies que son un mimetismo. En Norteamérica, especies asociadas a estas tóxicas, es súper interesante. Bueno, ella hizo estudio en el trópico, en Sudamérica, y que encontró que era todo muy diferente. Este ejemplo, que era un ejemplo de libro, ¿no? De un grupo de mariposas que eran todas tóxicas, que eran un problema. Cuando uno va a los trópicos, hay mucha más diversidad y esto es mucho más diluido, digamos, ¿no? Hay tipo a miembros de la misma especie que son tóxicos y otros que no. Algo nunca visto en las zonas templadas. Entonces, se asumía algo en base a algo errado, digamos, ¿no? Tipo, uno extrapola, dice, bueno, este grupo uno estudia bien algo en un lugar y piensa que eso sirve para otro lugar y no es el caso. Claro. En eso no sé, tipo, hay muchos así. Creo yo que cada vez tipo hay más, digamos, ¿no? Porque cuando uno compara, digamos, se da cuenta que no todo funciona como zonas templadas del hemisferio norte. Pues saludos a tu esposa, Martín, si nos está escuchando. Ojalá vengas a un episodio de Explain Me para que nos platiques de este estudio que suena muy interesante. Y bueno, en este sentido, Martín, entonces, ¿cuáles dirías que son las barreras o el problema que hay que hace que la ecología, que bueno, es de lo que estamos hablando, pero podemos hablar de la ciencia en general, no sea global? Uno es el idioma, ¿no? El lenguaje. Hay como ¿cómo se diría? Un dicho que se cree como verdadero, que es que la ciencia está hecha en inglés, digamos, ¿no? Eso se habla mucho, digamos, yo lo he escuchado muchas veces. La ciencia es en inglés. Que es una mentira absurda, digamos, ¿no? Pero es algo que nos hemos todos creído en algún momento de nuestra vida, digamos, ¿no? La ciencia se hace muchos idiomas, la historia, digamos, ¿no? Los estudios quizás más importantes no han sido hechos en inglés, digamos, ¿no? Y eso, si bien tiene un gran beneficio, que es que hace que la comunicación sea a veces fluida entre partes, tiene un gran problema. Y es que excluye a una cantidad de gente increíble de poder comunicarse. Y ese problema para mí es más importante que el beneficio, ¿no? Entonces uno ve el beneficio que una elite global se puede comunicar, pero excluye millones de personas
o miles de millones de personas que no hablan inglés, que no pueden comunicarse en inglés. Y eso limita mucho el cambio de ideas, ¿no? Que es algo que para mí me obvio que hay que cambiar urgentemente y no se ve ningún tipo de cambio al respecto. Pero eso es importante. Sí, acuérdense que los artículos y demás, congresos, la mayoría son en inglés. Y uno tiene que publicar en inglés y bueno, sí pone una barrera para quien, para empezar, no es tan bueno escribiendo en inglés y no es tan bueno leyendo en inglés. Y aparte, algo que tú comentabas mucho que es uno cuando está haciendo investigación generalmente solamente busca fuentes en inglés. Pero bueno, sí. Hay toda una industria de la búsqueda de papers, digamos, ¿no? Que está toda hecha para el inglés, digamos, ¿no? Tipo, anda a buscar un paper en otro alfabeto que no sea el inglés, digamos, ¿no? O el latino, digamos. Entonces, y eso tipo también hace, digamos, que los estudios hechos en inglés tengan mucha más visibilidad. Y ahí en el tema de la injusticia, ¿no? Tipo, un estudio hecho en un idioma local, no sé, español, en México, va a tener mucha menos visibilidad global que uno hecho en inglés, asumiendo igual calidad y todo eso, ¿no? Y eso está mal, digamos, ¿no? Eso habla mal de la gente que es de ciencia, digamos, ¿no? No sé si es vagueza o discriminación o algo anda mal que eso ocurre, digamos. Pero está todo hecho, todo armado para esto, digamos. Claro, sí, acuérdense que Mariana siempre tiene la tarea en Explain Me de leer los títulos de los artículos que vemos aquí en el programa. Y pues siempre son en inglés, nosotras se los traducimos, pero pues siempre, ¿no? Y siempre los leemos mal. Y siempre los leemos mal, sí, exacto. Pero bueno, justo en Explain Me intentamos, pues acercárselos a ustedes para que sepan qué onda. Y además, acuérdense que siempre les traemos invitados que hablan español y se los traemos de muchos lados. Martínez de Argentina, hemos tenido gente de Costa Rica, de Honduras. Entonces hay mucha diversidad, hay mucha ciencia en otras partes que no son Estados Unidos y otros lugares. Entonces grábense eso, por favor. Como uno tiende a pensar que la ciencia se echa en estos países, ¿no? Inclusive, yo agarro cualquier ranking de investigadores, top, digamos, son blancos, ¿no? Y estos países ricos, digamos, ¿no? No es la única barrera que hay, pero es una barrera muy, muy fuerte, digamos, muy impuesta. Y lo loco es que no fue siempre así esto, digamos, ¿no? Esto es algo medio moderno, digamos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el doctorado hasta los años 90 tenía requerimiento de otro idioma, ¿no? Para ser doctor en ciencia uno debía tener cursos aprobados en otro idioma. Eso se dejó de hacer en los 90. Ustedes tipo quizás son muy chicas, pero yo a los 90 los viví, digamos. En conferencias del año 60, hay gente que traducía las charlas, como en la ONU. Uh-huh. Tipo, la gente daba su charla en alemán y había uno que le pasaba, no sé, a otro idioma, o en un español le pasaba en otro idioma. Tipo, era así, digamos. Y esos años 60, digamos, ¿no? No sé qué pasó, que el inglés se volvió como monodominante, con sus ventajas, ¿no? No podría decir que es todo malo de esto, digamos, ¿no? Sí. Pero excluye a mucha gente o la invisibiliza, ¿no? Tipo, le hace la vida mucho más complicada. Bueno, entonces, primera barrera. Luego, segunda barrera, ¿cuál dirías que es, Martín? Diría yo que es el dinero, ¿no? La plata, digamos, ¿no? Eso es una mega barrera que hay, digamos, que los estudios, la ciencia cada vez se pone más cara, ¿no? Hay aparatos más grandes, mejores, que llevan a que la ciencia sea más cara. Y eso hace que la gente con plata tenga acceso a eso y la gente sin plata no lo tenga eso, digamos, ¿no? Entonces, si uno ve los presupuestos de ciencia del mundo, es increíblemente asimétrico, digamos, ¿no? Estos países que yo les digo, las publican, invierten mucha plata en ciencia, lo cual está muy bien, no lo digo como es algo bueno estos países invertir en ciencia, pero esto hace que haya gente en el mundo, a lo privilegiado, lo que llamamos el sur global, que es un término medio raro, pero bueno, que no tenga acceso a esas cosas, digamos, ¿no? Y eso hace que también sea una mega barrera, porque los estudios que están mejor hechos, con más profundidad, son siempre hechos en estos países. Y los estudios hechos con menos recursos o no son publicables o caen en revistas muy oscuras, digamos, ¿no? No sé si ustedes han hablado de punto de las revistas académicas, pero eso es un mundo bastante complejo, digamos, ¿no? Donde hay revistas con mucho prestigio y revistas más locales, digamos, ¿no? Entonces, estas revistas con mucho prestigio requieren estudios hechos con un presupuesto muy alto, y esos estudios con alto presupuesto son hechos en países ricos. Entonces se genera como un círculo vicioso, obvio, ¿no? Pero ocurre esto.
Claro, entonces incrementar fondos para pues hacer ciencia en países pues de tercer mundo, países pobres, para que también se impulse ahí, ¿no? Otro problema sería la falta de educación en algunas regiones, ¿no? Tipo gente, que no hay gente capacitada para hacer ciencia en algunas regiones. O hay menos gente, ¿no? Si uno va, no sé, a estos países ricos, hay a veces cientos de doctores y cosas así, profesores de universidad. En regiones poco pobladas o con pocos recursos, en general hay menos gente educada para hacer ciencia, digamos, ¿no? Y tipo, siempre hay gente, ¿no? Pero es menos en otros lugares. Y entonces esto lleva a también a una asimetría, que no hay como recursos educativos para poder hacer esos estudios, digamos, ¿no? Y eso es un problema también complicado, como el de los fondos, bastante complicado. Esto requiere que la gente haga cosas por muchos años, digamos, para que esto cambie. Pero por ejemplo, en este punto que dices, ¿cuál sería, bueno, la solución? Obviamente compleja y demás. En esto hay varias soluciones. Uno tipo que todos los países del mundo inviertan más en educación académica, ¿no? De ciencias, ¿no? Eso sería algo bueno. Complicado. Otro sería que haya como un tipo de subsidio, ¿no? De países ricos a países pobres, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de iniciativas son ideales, ¿no? Que haya países ricos que ayuden a países a no tan ricos. Hay un tema que afecta a todo esto, que se llama la ciencia de helicóptero. No sé si ustedes han hablado de eso. Es la ciencia típica que hacen que hacían los europeos o norteamericanos que iban, por ejemplo, a África, agarraban, iban con su expedición, ¿no? Agarraban a las muestras, se las llevaban a su hermoso museo en Londres y la analizaban allá, dejando nada de nada en el lugar que habían estudiado, ¿no? Ni siquiera mandaban un reporte de la diversidad que habían encontrado. Que le decimos helicóptero porque es como que viene y se va, ¿no? Tipo, no deja nada. Bueno, esta ciencia del helicóptero, que está basada en gente que vaya de un lugar a otro, también puede ser usada con buenos fines. Se lo llama la ciencia inversa del helicóptero, ¿no? Que en vez de dejar nada, dejar mucho en el lugar. Entonces viene el gringo, viene en inglés a África y en vez de no dejar nada, da la oportunidad a un joven del lugar a estudiar con ellos, digamos, en Londres, y que esta persona puede después volver y volcar lo que aprendió en ese lugar. Entonces, con ese tipo de cosas quizás se puede hacer de modo fácil, digamos, ¿no? Claro. Otro ejemplo que se me ocurre es, no sé si escucharon nuestro episodio pasado, que Ángel nos contaba de este estudio que hizo con dinosaurios, con un dinosaurio, y justo nos dijo que en ese lugar lo que hicieron era tratar de involucrar a la gente local y pusieron un museo ahí a partir de esta expedición, ¿no? Entonces como que sí dejar un poco ahí algo, creo que es súper importante. No, buenísimo. No, pero es así, eso es básico, digamos, ¿no? Tipo, intentar dejar algo, ¿no? Tipo, que la gente con más privilegio, que dejen mucho. Sí, esto de la ciencia del helicóptero a mí me parece un gran tema y un gran punto como a mencionar, porque, por ejemplo, esto que decías de los fondos, ¿no? Y entonces creo que hay muchos proyectos que están financiados por fondos internacionales con mucho dinero, de países que tienen mucho dinero, y se destinan a estudiar zonas que no tienen tanto dinero, pero es distinto, ¿no? Porque se llevan, exacto, todo su equipo, toda su gente, van, estudian y se regresan, y a mí eso siempre me ha causado conflicto, porque mientras tanto, las personas, por ejemplo, yo conozco un grupo que estudiaba mucho las zonas tropicales, pues no involucraban a los estudiantes de ese país que pues tienen ahí la selva y todas las preguntas. Llevaban gente de Inglaterra en este caso, todo, y se regresaban. ¿Y qué pasa con las colaboraciones en ese país? Como que justo, y aparte sería mucho más fácil, ¿no? O sea, y enriquecedor, seguro, sí. Invertir un poco en los locales también te va a ayudar después a que tu ciencia sea mejor, ¿no? Si vos tenés gente en el lugar viviendo, experimentando las cosas, digamos, es mucho mejor, digamos. Este tipo es bueno para todos, digamos. Pasa también en Estados Unidos. Acá tenemos la NSF, que es la Agencia Central de Subsidios para Ciencia Básica, que no premia en absoluto esto, digamos, ¿no? Tipo, yo he hablado con gente de esta agencia, como ellos tienen el problema que solamente pueden dar como tipo beneficio a gente que educa, tipo, a gente del país, ¿no? Tipo, si vos educás a alguien de Brasil, no suma. Uh-huh. Pero bueno, cambien las leyes, no sé cómo es el tema, pero esto tipo, si uno hace estudios en Brasil, digamos, debería poder beneficiar al país a donde estudia, digamos, ¿no? Para mí es miope el tema de no considerarlo, digamos.
Y esto hace que gente súper buena, súper altruista, haga a veces cosas horrorosas como lo que uno ve, digamos, ¿no? Que no dejan nada y se van, digamos. Sí, claro, y creo que es importante mencionarlo porque esto de decir, bueno, que lleven dinero para estudiar otros países, pues muchas personas pueden decir, sí se está haciendo, ¿no? O sea, sí se está dando dinero para que investigadores vayan a estudiar las zonas tropicales, pero aguas, porque ahí hay una cosa que ahorita igual podemos tocarlo más al final, que está relacionado con esto, que es un enfoque colonialista. Voy a imponer cómo yo hago ciencia, cómo yo pienso acerca de la ciencia, lo que a mí me conviene entender de tu entorno y me lo llevo. Entonces no es solo llevar el dinero. Pongo yo mis métodos, mis ideas, mis objetivos sobre los otros, digamos, ¿no? Y eso, claro, hay una simetría increíble, ¿no? Cuando alguien pone la plata para algo, la charla cambia mucho, ¿no? Porque todo gira en base a la persona que trae el dinero, digamos. No es algo, no sé si es algo, no sé cómo funciona esto en economía o en la parte social, digamos, ¿no? Pero el que pone la plata, en general, decide mucho más que el que no la pone, digamos, ¿no? Sí. Digo, porque también, tipo, suelen ser también los responsables de la plata y todo eso. Entonces hay una simetría muy, muy tremenda, digamos, ¿no? Que es complicada de cambiar, digamos. Sí, claro, hay una relación ahí de poder. Sí, es muy complejo. Y bueno, nada más también agregar rápidamente en este punto, en esta barrera que estamos platicando sobre capacidades educativas, que Mariana y yo hemos platicado mucho acerca de la profesionalización de la divulgación científica, que pues también lo hemos intentado explotar aquí en Explain Me, pero pues es importante también, ¿no? Porque uno puede saber muchísimo, pero transmitir el conocimiento es distinto. Y a veces, y nos ha costado a veces invitar gente y demás, ¿no? Como este entendimiento de que pues hay que transmitir ciencia y eso es muy importante a todos y a todas. Sí, no, y también en español también, ¿no? En español, sí. Motiva también a más gente a hacer, ¿no? Por ejemplo, el otro día de una charla acá en Houston, digamos, Estados Unidos, una escuela, un curso de chicos que solo en español, ¿no? Entonces chicos son medio discriminados, ¿no? Son así como están medio fuera del sistema, digamos. Pero uno les va y les dice, ¿no? Que la ciencia puede ser hecha en español, las ideas diferentes son en ciencia súper importantes, digamos. A veces eso también como que da un poco de poder y como también quizás motive a gente diferente, digamos, ¿no? Que piensa diferente, a hacer ciencia y con eso generar nuevas ideas y cambios para un mundo mejor. ¡Qué bonito! Esto cada vez se pone mejor. Y eso que estamos hablando de las cosas, de las barreras, imagínense. Pero bueno, a ver, entonces nos falta, quisieras agregar una barrera más. Una importante es también de los sesgos que tenemos todos mentales, ¿no? En general los hombres blancos que hablan inglés nos imponen mucho más respeto que otro tipo de gente, ¿no? Y es algo muy, muy, muy común, digamos, ¿no? Para todos, digamos. Y eso es pésimo, digamos, ¿no? Gente que tiene un acento dado te inspira más verdad que otra gente, digamos, solo basado en el acento o en el color de piel, digamos. Y eso es terrible, digamos, si uno lo piensa, ¿no? Estos sesgos, digamos, que uno ve, no sé, un paper que te viene de un lugar remoto por alguien con un apellido raro y un nombre raro, inspira menos respeto que uno de John Smith que viene de Cambridge, ¿no? Eso pasa demasiado eso, digamos, ¿no? Y hay muchos sesgos en esto que hay que autoevaluarse, digamos, y también el tema de educarse, ¿no? Sí, o que un gringo va a saber más, ¿no? O algo así, como que está arriba de ti. Y eso está también mucho en esto que decía Paloma, la comunicación de la ciencia. Luego ya saben los videitos estos cortitos que hay en Facebook. ¿Cómo empieza? Un estudio en Berkeley, un estudio de la Universidad de Oxford. ¿No? Y luego, bueno, ya ahí escogen lo que sea que te quieran mencionar del estudio, que generalmente son bullet points que ni siquiera son los resultados más importantes, pero ¿cómo empieza? ¿No? Y entonces tú dices, es que la investigación acá que me va a decir la verdad acerca del mundo se hace en Berkeley, o se hace en Oxford, o en el Imperial College of London, o en donde sea. El estudio hay que evaluarlo por sí mismo, claro, no por dónde está hecho, digamos. Sí. Y más sabiendo los sesgos, ¿no? que estamos hablando, ¿no? Que quizás estos estudios estén súper sesgados, ¿no? Sí, muchos estereotipos y cosas así. Cuestiónense las cosas, queridos escuchas, que siempre les decimos. Creo que todos crecimos y todas crecimos con cosas, ¿no? Que a veces pues nos educaron, crecimos en un mundo en el que a veces la belleza y el físico y hay cosas mucho más chafas que parecieran que son más importantes. Creo que es normal que a veces uno las tenga, pero lo importante es que se lo cuestionen y que sepan de dónde viene e intenten cambiarlo. Eso es lo importante. No crean que si son así pues ya se fregaron. No, por eso escuchen Explain Me.
Y en ciencia, digamos, tipo, importa muchísimo, tipo, que la gente piense diferente, digamos, ¿no? Tener otras experiencias y visiones, ¿no? Entonces, tipo, en esto creo yo que hay más beneficio en que la gente diferente, digamos, grupos raros, digamos, en ciencia, digamos, básicamente gente no blanca, haga ciencia, digamos, porque eso tipo, genera otras ideas, digamos, ¿no? Y eso tipo, es básico para la ciencia. Y bueno, la siguiente limitación, yo en esta es en la que tengo más dudas, la verdad. Bueno, no, más bien es como con la que menos entiendo y la que menos me imagino cómo funciona. Entonces, si nos puedes desglosar la última, que es pues diferente en la cultura de cómo se hace investigación. Hay como ciertas percepciones que la ciencia se hace de un modo, ¿no? Es el modo que sabemos de que viene de Oxford, Cambridge y Berkeley, esos lugares, ¿no? Tipo importantes o conocidos, digamos. Pero hay muchos modos de hacer ciencia, digamos. Y también hay muchos sistemas donde, por ejemplo, un investigador de, no sé, de estos países ricos puede tener mucho tiempo para hacer ciencia, cuando un investigador de un país pobre que dé más clases o tenga menos tiempo para hacer. Entonces, a veces quizás se le pide demasiado al investigador del país pobre en base al tiempo que tiene para dedicarse, ¿no? O el modo que tiene, digamos, ¿no? A veces también pasa mucho que los premios, la moneda, digamos, de ciencia cambia en los países. Por ejemplo, en los países ricos en general son ganar subsidios o publicar papers, ¿no? En revistas importantes. Entonces eso a veces también genera como ciertos rispideces o problemas de comunicación, digamos, ¿no? Porque el país hegemónico se intenta imponer en el país menos afortunado, y eso genera que, bueno, la gente diga, no, tipo, la gente de tal país no sabe trabajar o son vagos, no, yo nunca más voy a hacer estudios con gente de tal país, cuando en general es falta de comprensión, digamos, y empatía con la gente que hace ciencia en otra parte, ¿no? Eso pasa mucho. Sí, como que en esta tenía más dudas de cómo se veía esta diferencia en cómo se hace investigación y en la cultura del trabajo, ¿no? General. O a veces pasa, no sé, que hacer un trámite X en un país es mucho más complicado que en otro, y el país tal se ofende porque el investigador de tal país fue incapaz de hacer el trámite que era imposible hacer, digamos, ¿no? Como hay cosas de cultura, de sociedad que cambian en los países, y lo que hay que hacer es entenderlo y respetarlo, digamos, no enojarse o frenar el envío de dinero o colaboraciones porque uno no entiende cómo el otro trabaja, digamos. Claro, eso es un buen punto. Sí, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi tesis en México, el pedir un reactivo tardaba semanas por toda la burocracia de pedirlo y por todo lo que se tardaba en llegar. Y acá que hago el postdoc en Finlandia, tarda 3 días. Entonces, bueno, ahí se ve una diferencia gigante en cómo la productividad podría ser afectada por cosas distintas, ¿no? O sea, por la burocracia de pedir ese reactivo que acá no existe. Sí, y entender mucho que, como dice Martín, la ciencia se puede hacer de muchas formas, y es un poco lo que en Explain Me queremos transmitirles a ustedes que nos están escuchando. Les hemos platicado de un montón de investigaciones y artículos y de experiencias de la gente que ha hecho estas investigaciones. Nos han contado que no tienen presupuesto y que ellos tuvieron que armar pues el aparato tal para poder recolectar tal cosa, que hasta la mamá le ayudó, una chica nos contó eso. Hay miles de historias que les hemos contado en Explain Me, y que justo no es este científico con guantes súper limpio en un laboratorio súper pro, sacando cosas, güero, con sus lentes, su bata, o sea, como de caricatura. No, o sea, hay muchas formas de hacer ciencia, y no necesariamente quiere decir que sean malas, ¿no? O sea, hay diversidad y hay diferentes formas de entender las cosas. Entonces, eso es muy importante. Este punto a mí me parece súper importante. Entonces, bueno. Y bueno, esas son las principales limitaciones de las que queríamos hablar. Pero yo quiero regresar a un punto que me parece importante y quiero saber qué opinas, porque aparte creo que en la comunidad científica se ha hablado mucho, que es esto del colonialismo, que ya un poco lo hablamos con la ciencia helicóptero. Pero ¿qué es el colonialismo científico? Digo, a grandes rasgos, ¿cómo se ve? Lo que yo veo que pasa mucho es que se imponen ideas y modos de zonas de Europa y de Estados Unidos que imponen en el mundo ideas y demás, digamos, ¿no? Y también llevan a que la ciencia sea de un estado central, digamos, estos países ricos, y en la periferia como las colonias, ¿no? Entonces es básicamente imponer las ideas y los modos de estos países, bueno, y los idiomas de estos países en otros, digamos. Y como básicamente es como un monopolio de la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia es esto, digamos, es lo que hacemos en Cambridge, digamos, ¿no?
Eso no está bien, digamos. Eso para mí atenta contra la calidad de ciencia, digamos, y atenta también el tema central también de la justicia, ¿no? Es injusto, digamos. No está bien, digamos, eso, de imponer algo por la historia, digamos, ¿no? Sí, yo aquí tengo como un par de cosas, o sea, por ejemplo, la ciencia, bueno, ahí te va mi opinión. Échala, Mariana. Aquí nadie te va a juzgar. La ciencia lo que busca es entender el mundo, ¿no? Y se puede entender el mundo desde diferentes cosas, desde diferentes visiones. Y bueno, sí, ahorita como la ciencia y la academia, como dices, está como basada en lo que dicen las universidades elite y los científicos elite. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas locales, y sobre todo hablando de ecología, que tienen pues un conocimiento empírico que no se produjo con los métodos de Cambridge o Oxford, pero que se tienen, y que es esa forma de entender al mundo y que lo explica y lo entiende? Entonces, el colonialismo ahí como va, o sea, es no tomar en cuenta esos conocimientos empíricos y como que arrasarlos porque no están hechos con el elite de las universidades top, o cómo se ve ahí. Sí, este es un tema tipo que cada vez se habla más, ¿no? De usar el conocimiento local, digamos, la gente que está en el campo, ¿no? Porque esta gente que vive en Cambridge y va 15 días cada 4 años al Congo, digamos, está tipo 15 días cada 4 años, digamos, ¿no? Tipo, no vive ahí, digamos, no experiencia el lugar como la gente que lo vive. Entonces, hay mucho también para aprender de la gente local, digamos, ¿no? ¿Qué tipos se suele ignorar, digamos, ¿no? Esto también va al tema de las preguntas, ¿no? Que uno hace, que siempre son impuestas, pagadas y pensadas desde una oficina muy cómoda en un lugar muy, muy caro, digamos, ¿no? Entonces eso lleva a que se ignore, digamos, a que no se aprecie en el más mínimo nivel ese conocimiento, digamos. Eso también está pésimo, y hay ideas de cambiarlo eso, ¿no? Pero no es para nada fácil, digamos, ¿no? Como uno incorpora eso, no es trivial, digamos. Y yo te quería hacer una pregunta acerca de cuál es tu visión acerca de la ecología en este punto, porque sí entiendo que por la naturaleza de lo que estudia la ecología, se puede prestar más a este problema de que no sea global. ¿Tú opinas que, aparte, la ecología se ha desarrollado así porque de inicio fue colonialista, como por ejemplo la antropología, ¿no? La antropología nació como algo colonialista. La antropología nació de personas en países más desarrollados yendo a estudiar a lo raro, al otro, ¿no? Porque no se estudiaban ellos mismos, se iban a estudiar al otro porque era lo que necesitaba estudio, porque era rarísimo, ¿no? Entonces empezó como una ciencia colonialista, y supongo que entonces quitarle lo colonial a algo que surgió como colonial, pues debe ser muy difícil. Entonces, por ejemplo, con la ecología es igual, porque pues al final, digo, yo me pongo a pensar, Darwin, pues al final él pudo conocer el mundo porque iba en un barco inglés que estaba buscando rutas que explorar y pues otras tierras. Conquistar. Donde establecerse. Entonces, como no solamente el acceso que él tuvo a esto, sino también pues el acceso que se tenían a otras tierras, ¿no? A decir como, mira, aquí descubrimos esto, aquí. Entonces, ¿tú crees que de inicio la ecología fue colonial? Sí, bueno, Darwin y todo eso son hasta como a padres también de la ecología. Los textos de Darwin tienen ideas que lo seguimos probando, ¿no? Que son brillantes, ¿no? Eso no se discute. Pero sí, sin duda que tiene una base colonial increíblemente grande, exacerbada también por cómo la ciencia también siguió, ¿no? Esto tipo que hablamos de los presupuestos y demás, que son mucho más grandes en lugares ricos, o tipo en zonas del mundo donde no hay digamos, plata para estos estudios, digamos, ¿no? Entonces, este problema tan grande que yo ni te puedo decir cuán grande es porque yo estoy adentro de esto, digamos, ¿no? Tipo, yo entiendo que es un problema lo que planteas, pero no se me ocurre una solución a este problema mismo de incorporar conocimiento local, digamos. Lo he pensado mucho a esto, pero está tan alejado a las preguntas impuestas por Cambridge, que a mí me pagan por responder, que no lo puedo hacer, digamos. No, sin duda, hay mucho de esto. Yo ahora estoy en un programa que se llama IPBES, que es como la IPCC, y nos piden mucho que hagamos esto de conocimiento local e indígena, ¿viste? Como que como quieren ¿viste? Que eso se incorpore. Suena buenísimo, pero es complicadísimo, digamos, ¿viste? Como que es algo mucho más complicado de lo que uno piensa. Y ni hablar cuando se opone a lo que uno piensa, ¿no? Porque ahí se le ignora al microsegundo. Claro. Sí, debe ser muy complejo pero bueno, y bueno, ya para ir cerrando, querido Martín, la pregunta que pues seguramente muchos están haciendo es, pues, ¿qué podemos hacer? O sea,
¿qué pueden hacer los científicos? ¿Qué puede hacer investigadores y demás? Pero también creo que es importante preguntarnos qué hacemos las personas que no somos científicos, que no somos investigadores e investigadoras, porque también creo que a veces nos ponemos en un papel muy pasivo, ¿no? Y creo que es importante activarnos y también hacer algo, ¿no? Porque finalmente pues no podemos estar aquí sentados esperando a que nos llegue la ciencia así del cielo y la abracemos y nos comamos una pastilla y ya sepamos un montón de cosas. Creo que también es importante, como escuchas, como aprendices del mundo, como les decimos en Explain Me, pues activarnos y no ser un jugador pasivo. Entonces, en este punto, ¿tú qué dirías que podemos hacer? Pues ahora sí que todos y todas. Tipo, gente de países ricos tiene mucha deuda y mucho que hacer, eso yo no lo dudo un segundo, ¿no? Pero también hay un rol nuestro, ¿no? De la gente de países menos afortunados. Y un tema para gente que no hace ciencia es tipo, valorar la ciencia local, digamos, ¿no? Tipo, valorar a tu investigador de tu ciudad, digamos, ¿no? Que tipo siempre se le presta mucha atención, ¿no? Vino de Oxford esto, vino de Cambridge, pero se ignora a la gente local, digamos, ¿no? Gente mucho más capacitada para responder a problemas locales, digamos. Entonces, creo yo que algo que ustedes están haciendo muy bien es como esto, tipo, llevarlo a difundirlo. Y creo que esto es básico, digamos, para todos, digamos. Todos debemos valorar mucho más la ciencia hecha en nuestros países, digamos, ¿no? Que si bien no tiene el sellito hermoso de Cambridge o los logos hermosos de la Universidad de Estados Unidos, quizás sea ciencia súper buena, digamos, y nos ayude a mejorar. Así que valorar la ciencia, por ejemplo, hecha en América Latina, creo yo que es paso 1 para todo el mundo viviendo en América Latina, digamos, ¿no? Para ir a un mundo mejor, digamos. No, y además cuestiones, o sea, bueno, sí, los resultados científicos son importantes y nos dicen cosas, pero cuestiones las historias que hay detrás, ¿no? Cómo se llegaron a esos resultados, hay involucrada gente, hay involucrado dinero, demás. Entonces, conozcan la historia, no solamente los resultados. Sí, totalmente de acuerdo. Tengo más así consejos para gente que hace ciencia. Sí, échalo. De qué hacer, ¿no? El tema tipo para gente en países no hegemónicos que hace ciencia, digamos, que también cómo uno se valora a sí mismo, ¿no? Cuando viene el gringo, que tipo generalmente como que es fácil como asumir que sabe más y que tiene las ideas mejores, intentar tipo un poco más tipo hacerse valer, digamos, ¿no? Tipo, porque poner acceso a los sitios y hacer el trámite del permiso y demás es algo que es muy complicado de hacer, digamos, y también vale, digamos, eso. Entonces, intentar ponerse en el diálogo de ideas, el diálogo cuando uno colabora con alguien de tu país más afortunado, ponerse más de igual a igual, digamos, un diálogo más fluido, digamos, ¿no? Igual, lo cual no es fácil de hacer, se los aseguro, digamos, ¿no? Porque viene la persona con muchos antecedentes, con mucha plata, y bueno, y uno tiende a seguirlo, digamos, ¿no? Pero tipo, está bueno que seamos más exigentes en eso y más pidamos y más propongamos, digamos, ¿no? Más seguros de sí mismos, muchachos y muchachas, cuando vean al gringo. Tal cual. Que no es fácil hacer. Uno como que lo dice, pero hacerlo no es trivial. Sí. Pero hay que hacerlo, digamos, porque muchas veces esta gente que viene afuera estuvo en el sitio 15 minutos, digamos, no sabe nada del lugar, digamos, ¿no? Entonces, hay mucho de ideas para contribuir, digamos, ¿no? Y eso hay que hacerlo, digamos. Hay que hacerse más valer, digamos. Eso tipo al lado nuestro, ¿no? Los gringos, ellos también deben hacer sus mega cambios, ¿no? Pero el lado nuestro, hacernos valer y saber nuestra función y a qué apuntar es muy importante, digamos. Sí, y exigir más espacios, yo también creo que es importante. Yo hace poco asistí a una conferencia virtual, en el que se aceptaban pláticas en inglés y en español, y las pláticas que están en español están subtituladas en inglés y al revés. Entonces, ese tipo de cosas, digo, obviamente español no es el único idioma que necesita ser más representado, pero pues hay que ir, ¿no? Pidiendo más espacios y exigiendo más espacios, y yo digo que eso es importante también. Sí, súper. El problema no se ve, no es un problema. A esto marcarlo, digamos, ¿no? Esto es un problema, esto está mal, digamos. No está bien que vos impongas todo, digamos. John, please, por favor. hablemos de igual a igual. Please, John, tómate una margarita. Sí, totalmente. Eso es muy importante. Oigan, pues estamos llegando pues ya al final de este episodio. Estuvo buenísima esta plática. Para Mariana y para mí era muy importante que estuviera aquí Martín, que nos platicara pues
sus experiencias, su punto de vista, porque pues él hace mucho de esto y nos parecía un invitado muy importante, de verdad, porque refuerza mucho de lo que Mariana y yo queremos transmitirles a ustedes en Explain Me, y esperamos que esto les ayude a darles una visión pues más completa, ¿no? De lo que es la ciencia, de cómo funciona, qué está pasando, por qué sucede de cierta forma, porque eso es muy importante, ¿no? No nada más está ahí. Entonces, para que se lo cuestionen y que también sepan que además de investigaciones y los estudios que les traemos y demás, hay otras cosas, ¿no? Entonces, para nosotras era súper importante esto. Esperamos que Martín regrese, nos cuente un montón de cosas. Ahora, pues a lo mejor de alguna investigación ahí que tengas, Martín, de ecología, estaría buenísimo. Tu esposa también es bienvenidísima. Hasta tus hijas pueden participar. Que se vengan toda la familia Núñez. Y bueno, pues muchas gracias, Martín. Gracias por aceptar la invitación y pues transmitirnos todas estas ideas tan increíbles. Es hermoso hablarles. Y, bueno, estos temas son súper complejos, ¿no? Pero creo yo que hablarlo es importante, digamos, ¿no? Tipo, ver el problema es como paso 1. Sí, estuvo muy buena la plática. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Pero bueno, ya Paloma dijo todo lo bonito que se tenía que decir. Y pues sí, con esto cerramos el programa. Muchas gracias a Martín por venir, a Paloma obviamente, y a todos nuestros escuchas que llegaron hasta acá. Este episodio, por favor, compartan a una personita. Sí, siempre aunque sea a una, esa es su chamba, esa es su única chamba. Y además discútanlo, o sea, no solamente se queden con lo que escucharon acá, platíquenlo, discútanlo con otras personas, compártanlo con alguien que sea científico o que no sea científico, y pues discutan a ver qué piensan, escríbanos y díganos qué piensan. Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos como explain.me en Instagram y explain-me en Twitter, o al revés, ya no me acuerdo cuál es punto y cuál es guión bajo. Creo que es al revés. No, sí, está bien. Y nos pueden escribir a nuestro correo explain.me@gmail.com, y pues ahí pónganos todo lo que piensan, y pues también escríbanos si quieren contactar con Martín. Nosotros le pasamos su contacto, y pues ahí si quieren seguir la discusión, por si tienen alguna duda, por si lo quieren invitar a una plática, lo que sea. Así es. Y pues bueno, pues ya se fue este cafecito como agua. Nos vemos en el siguiente episodio con Explain Me. Y recuerden que juntos somos gente de ciencia. Este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos en Instagram @explain.me y en Twitter @explain-me.